brusca, cinética, a la columna vertebral y su contenido. Tanto como en el cráneo que habíamos hablado que sufre el encéfalo, trauma, en caso de traumatismos craneoencefálicos, en este caso estamos hablando de la columna vertebral. Entonces, en la columna vertebral vemos que aloja a la médula. ¿Ya? Entonces, la médula es una estructura noble que puede sufrir lesiones irreversibles. Entonces, tiene igual incidencia como el traumatismo craneoencefálico, a veces vienen a la par, tanto con lesiones de traumatismo craneoencefálico como traumatismo vértebro-medular. Generalmente se producen en accidentes de tránsito o caídas libres de alturas, ¿no? Puede ser de pisos, ¿no? Que se caen, pacientes que ingieren alcohol, o puede ser también por lesiones primarias que el paciente tiene, ¿no? Como osteoporosis, que sus huesos ya son más frágiles. Entonces, recordando la anatomía, vamos a repasar. ¿Cuántas cervicales tenemos? 7. Ya. ¿Dorsales? 2. ¿Lumbares? 5. Pregunto esto porque hay un interno que cuando estaba rotando no sabía. Entonces me extrañó que no sepan al menos cuántas vértebras tenemos. Es lo básico, pues, ¿no? Que deberíamos saber. Entonces, de acuerdo a la estructura, las vértebras cervicales de las dorsales, las lumbares, tienen diferencias anatómicas, ¿ya? Dentro de las cuales las que mayor riesgo corren son las cervicales, ya, en cuanto al mecanismo del trauma. Entonces, en la fisiopatología se produce por mecanismos primarios, que son la lesión en la misma vértebra, y secundarios, que pueden ser, ¿no?, de la ruptura de los vasos sanguíneos que irrigan a las médulas. Entonces, mecanismos primarios, los que producen el impacto en el momento del trauma. Esta puede ser por compresión, por contusión o por proyectiles penetrantes, por armas de fuego, o lesiones, pues, ¿no?, que impliquen la lesión de la columna en sí. Y los secundarios, como les decía, son efectos posteriores al impacto inicial. Por ejemplo, una contusión medular, ¿no? En la resonancia o en la tomografía no ves ninguna fractura, pero el paciente está parapléjico. Entonces, esto nos hace sospechar que hay una contusión en la médula. Las lesiones se producen, los síntomas se producen por debajo de la lesión. Ya. Las primarias, como les había comentado, en la misma vértebra, ¿no?, como podemos ver en la imagen, ¿no? Acá tenemos un arma pulso-cortante. Hay pacientes que te vienen así, que justo en la misma columna reciben, pues no sé, parece que tienen puntería, te vienen así, y parapléjicos. Y hay pacientes que te vienen, por ejemplo, en los carros, ¿no? En un bache que pasó el carro a toda velocidad, su cabeza chancó hacia el techo. Aparentemente se moviliza todo. O sea, me vino una vez así un paciente y que viene, no, doctor, solo me he chancado. No me duele, me dice, y bien, me dice. Yo por poco casi me mando todavía a su casa. Pero en la placa de rayos, la primera palabra es su placa de rayos. Ahí, si hay un inicio de fractura, hay que ampliarlo con una tomografía. Entonces, en ese paciente que tuvo una fractura de C1, C2. Entonces, si uno le manda ese tipo de pacientes a su casa, ese paciente
En cualquier momento la fractura se desplaza y fallece. Ahí está el bulbo. Claro. La gente se muere por paro respiratorio. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. Por eso siempre indague a la anamnesis, es importante. ¿Cuál ha sido el mecanismo? Primero es inmovilizarlo, poliarín rígido, y ya luego nosotros nos fijamos con sistemas de fijación evitaria. Entonces, estos se producen por diferentes tipos de movimientos de flexión, extensión, rotación, alocación. Entonces, vamos a empezar con hiperextensión, ¿no? Esto se define como el movimiento posterior excesivo de la cabeza o el cuello, ¿no? Como en esta imagen. Entonces, acá generalmente se rompen las estructuras musculares. Acá estamos viendo que hay un desplazamiento del músculo y fractura de la apófisis espinosa. Entonces, hay fracturas que inestabilizan la columna y hay algunas que no. Por ejemplo, cuando hay fracturas de la apófisis espinosa, lo dejamos nosotros, no lo operamos. ¿Por qué? Porque no te está influyendo en la anatomía, no te está inestabilizando la columna. Luego, la hiperflexión, que es movimiento anterior excesivo de la cabeza sobre el tórax, como podemos ver en esta imagen. Entonces, acá puede haber una disrupción de los músculos, los ligamentos y del hueso en sí. Esto, por ejemplo, te puede producir una contusión medular, ¿no? Porque ya está afectado ya en sí. Con este movimiento se afecta ya a la parte medular. Rotación. La rotación es una excesiva rotación del dorso sobre la cabeza. Entonces, y el cuello moviéndose a un lado contra el otro, como en esta imagen. Entonces, todos estos movimientos que podrían producir lesiones medulares. Acá podemos ver por efecto de compresión, en donde el peso de la cabeza va sobre la pelvis, sobre el tratado del cuello y la pelvis. Entonces, en este tipo de lesiones generalmente se producen por aplastamiento, las fracturas por aplastamiento del cuerpo vertebral. Estas puede o no invadir al canal medular. Entonces, si en caso que invade el canal medular, tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Ya? Se fija tornillos en las vértebras sanas para dejar estable la columna. Pero ahí el núcleo pulposo también está comprometido ya. Claro, en este caso se puede hacer una cortectomía. O sea, cortectomía, ¿qué quiere decir? Sacar todo este fragmento del hueso y reemplazarlo por uno artificial. ¿Ya? De manera que adoptamos lo más anatómico posible la columna. No es lo mismo que cuando estaba sano, porque siempre a veces se impactan. Como son de material de titanio, hay algunos que son ortésicos de material sintético, entonces impactan y causan dolor. No es lo mismo. Hipertensión lateral, como podemos ver en la imagen, la fuerza directa sobre la columna vertebral. Esto también es frecuente. ¿No? Ahora, los suicidas, ¿no? Por estiramiento excesivo de la columna sobre la médula espinal. Por traumatismos penetrantes como arma de fuego o arma de blanca. No blanca. Las lesiones secundarias, como les había comentado, es por la ruptura de los vasos sanguíneos que
irrigan a la médula. que Entonces, la anterior y la este tipo de lesiones se clasifican en bronce 4, porque vamos a tocar posteriormente, hay una imagen que les tengo. Entonces, las más complicadas de las fracturas que podrían ocurrir es en la parte cervical. La primera y la segunda vértebra cervical, ¿no? El atlas y el axis. Esto visualizamos con una tomografía, porque la apófisis odontoides, a simple placa de rayos, no se ve el desplazamiento. Entonces, con una tomografía podemos ver pues, si hay desplazamiento lateral. Eso quiere decir, si hay desplazamiento lateral en la apófisis odontoides, hay ligamentos rotos que podrían inestabilizar la columna. Este es un tipo de fractura por estallido. Fracturas por estallido tanto anterior y posterior. Acá podemos ver la apófisis odontoides y los ligamentos que han sido seccionados. Acá los ligamentos seccionados con la fractura. Puede ser arterial, vertebral. Entonces, todo tiene que ver con el mecanismo del trauma, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Hay un desplazamiento de los cuerpos vertebrales, ¿no? Este es más frecuente en ahorcamientos, ¿no? Donde hay un estrellamiento, pues, la C2. Ahora, a partir de la columna cervical C3 hasta L5, generalmente son en los cuerpos vertebrales, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. Hay una clasificación de las fracturas, que es el Auspein, ¿no? que clasifica, ¿no? Del cuerpo anterior, de los ligamentos y qué medidas adoptar. Eso ya es más de especialidad en sí. Acá hay una estructura importante. ¿Qué será esto? La arteria vertebral. Ya. La cervical justamente es muy importante por esta arteria que podría, en el momento de la fractura se lo puede llevar a la arteria cervical. Vertebral. Y esto conlleva a infarto y puede fallecer el paciente, fallece por esa causa. El síndrome del latigazo que se produce, ¿no? En accidentes automovilísticos por movimientos bruscos del cráneo sobre la cervical anterior y posterior. Como podemos ver en la imagen. El principal síntoma es el dolor cervical, puede ser uni o bilateral. Sensación de mareos, vértigos. Más frecuente que te vienen por mareos. Doctor, tengo mareos. Lo que hacen, lo primero ustedes, piden una placa cervical. Entonces, si hay verticalización del eje cervical, hay que indicar su collerín. El collerín lo puedo utilizar en cada semana. Hay que también ver la estabilidad de la columna. Si ven que la columna tiene fracturas, tienen que llamarlo a neurocirujano para que opte medidas de tratamiento quirúrgico. Ya. Entonces, dentro del grupo de las lesiones
tenemos, ¿no?, los síndromes central, síndrome anterior y síndrome de bronce cuarto. ¿Qué vamos a resumir en esta imagen? Acá tenemos el síndrome central, el síndrome anterior y el bronce cuarto. Estos son clásicos, es tecnología. Entonces, en el síndrome de cordón anterior hay una parálisis motora completa. Se preserva la sensación de la columna posterior porque no hay lesión posterior. La pérdida de las sensaciones, el dolor y la temperatura están dadas pues en este caso. En el de cordón central hay un trastorno motor acentuado de extremidades superiores que las inferiores. Los trastornos sensitivos están relacionados con las habilidades de lesión. Hay que ver también, ¿no?, se presentan disestesia, sensación de quemazón de las manos, o hay retención urinaria. A veces los pacientes no controlan ni esfínteres, ni urinario y fecal, no controlan. Bronce cuarto hay una lesión contralateral de la pérdida de la sensación y del dolor de la temperatura por debajo de la lesión. Ipsilateral hay una pérdida de función motora. Entonces, la sensación de vibración posicional, todo por debajo de la lesión. Lo podemos ver en la imagen, ¿no? Acá. La mitad, por donde está la lesión, por debajo de la lesión, la pérdida de la función motora. Y de la otra mitad, pues una pérdida de sensibilidad. El shock medular se da en casos de contusión de la médula, ¿no? Hay una pérdida completa de la función medular. Esta puede llevar a una paraplegia, a una cuadriplegia, incluso muerte del paciente. Entonces, ¿cuál es la triada que se presenta? La hipotensión, la bradicardia, la vasodilatación periférica para compensar. Generalmente se presenta por debajo de la dorsal 6. Entonces, los hallazgos que podemos encontrar en este tipo de patologías es el dolor en el cuello, los hematomas craneales, cervicales, lumbares, puede producir paro respiratorio, pueden tener cuadriplegia, pueden hacer globo vesical, hay alteración de los esfínteres. Es un cuadro, ¿no?, para examinar pacientes neurológicos de lesión medular. Acá podemos ver, ¿no?, que es de la cervical, torácica, lumbar y sacra, ¿no?, las divisiones de los niveles de lesión. Entonces, de acuerdo al examen neurológico, en primer nivel, bueno, podemos ver ahí si hay un compromiso motor a la exploración. En segundo nivel, si hay una afectación sensitiva. En tercer grado, si hay un deterioro neurológico. O en el último caso, no sé, un síndrome compresivo. El diagnóstico se basa básicamente en clínico e imagenológico. Primero se hace una placa de rayos, luego seguido de una tomografía. Si en la tomografía evidenciamos que hay fracturas que pueden comprometer la médula, se complementa con una resonancia. El tratamiento es en todo paciente que sospechen de traumatismo vértebro-radial es la inmovilización. Luego la terapia farmacológica, que son corticoides. Cuando son las primeras 6 horas se le puede administrar corticoides, como es la metilprednisolona en bolo, las primeras 6 horas, luego no te sirve después.
tratamiento quirúrgico que, bueno, pues el paciente ya lo manejamos nosotros.